Mi encuentro con la poesía, que no con los versos, es siempre un raro encuentro fuera de lo que la gente en el común imagina. Ven al poeta como un psiconauta, como un hombre que lo primero que hace es el viaje hasta sí mismo, a buscar hondo en sí. Quizás yo vengo de otra tradición y hasta de otro mundo, porque mi proceso con la poesía es un proceso inverso. Es el intento desesperado de salir de mí, de buscar al otro, el otro con cara trascendente, pero también el otro con cara cotidiana. Y en ese salir me encontré a mí mismo, quizás por accidente, y entonces no tuve otro remedio, y es una experiencia que le pasa a muchos poetas, de dejar testimonio de lo que encontré en el afuera, con otro descubrimiento que no tiene nada que ver con el testimonio, sino con el descubrimiento de que uno está siempre en el otro, que el otro trascendente es quien en el fondo realmente te conoce y te posee. De ese testimonio, de ese testimoniar, de ese encontrarse en el otro, en los otros, han nacido varios libros. Algunos de ellos de curso muy particular. Sentado en el olvido, el último de mis libros publicados, es el encuentro o el resultado del encuentro con una cultura otra, con una cultura que está, si no en las antípodas, al menos lo más afuera de mí que podía esperar, que es la cultura del Tíbet, de esa enorme meseta en el techo del mundo. Y él encontró también con la cultura china clásica, que está más pegada a la tierra, no tan alto, que te corta el aire y la respiración como en la meseta tibetana. Allí escribí este libro que les comento, Sentado en el olvido, que tiene dos secciones básicas. La primera canción es tibetana, que como su nombre indica, es el intento de dejar testimonio de mi ser allí, de mi estar allí. Y el otro, la otra sección, se llama Puerta de Infinitos Prodigios. Es un concepto del Tao chino, que usan mucho los poetas. Li Taipo lo usa de manera constante. Lo primero que voy a hacer es leerles algunos de los textos de las canciones tibetanas, que las paladeo con gusto, que siento en ellas cierta música
que al unísono me pertenece y no me pertenece. Hilos, la aguja y las puntadas, lanzadera invisible, ¿quién la mueve? ¿Quién me mueve? ¿Quién se mueve? El signo no responde. Es el testimonio de un hombre que se coloca delante de una realidad que reconoce suya, pero que le es lo suficientemente retadora y misteriosa como para dejarlo en vilo. Por eso abre el poemario, la sección, este poema, que lo que está diciendo es justamente eso: estoy, pero no sé. Y después vienen un par de poemas que dejan testimonio de una visión increíble. Cuando llegamos a Chinín, me colocan en una habitación, piso 12, 14, no recuerdo, un río delante y al otro lado una pequeña colina, y en la cima de la pequeña colina un monasterio budista tibetano. La visión era rarísima, porque cuando te parabas en la ventana, lo que tenías frente a ti era la campana del monasterio. Cuando ella sonaba, parecía que sonaba en ti y para ti. Nadie nos invitó a ir a ese monasterio, no sé por qué. Y Enrique Servín, el poeta mexicano, y yo fuimos una noche hasta ese lugar. De allí están este par de pequeñas canciones que hablan de ese encuentro. Un monje barre el monasterio y la noche. Un monje, Bokyul, un monje, el monasterio y la noche están barriendo. Y el otro texto: será la mano mi mano, será la campana mordida, silba. Como ustedes se dan cuenta, son textos breves, pequeños textos que hablan de ese encuentro, que dejan testimonio de ese estar en el otro. Fuimos allí a un museo de cultura tibetana y contemplamos un tanka, una pintura sagrada sobre seda de más de 1 kilómetro de largo, y ocurrió una de esas escenas misteriosas que suelen rodear a los poetas. Más que contarles la escena, les digo el poema, y lo demás los dejo a la imaginación de cada quien. La seda gira adelantándose, el rey llega, cabezas de búfalo, tanca. Una familia tibetana se postra, río, pústula de loes, vergüenza y horror, ulular en círculos, llama, pulso, oleaje. Los molinillos acercan el hedor, miedo, culpa. Nadie puede ya salvarlos del viento rojo, ni siquiera él. En ese instante, 1000 brazos, 11 cabezas, no los abandonen. En uno de los monasterios tibetanos pude ver un tipo de policía monástica, los conocidos Dop. Son unos seres feroces en apariencia,
que impresionan mucho, entre otras cosas, por el hedor que despiden sus cuerpos y sus ropas. Hechas a propósito, se untan la ropa y el cuerpo con mantequilla de yak, y ese olor hiede, y además tienen unos enormes palos en la mano que te avisan que no puedes transgredir las normas, buscando, mira tú, en esa figura amenazadora, posibilitar un cierto equilibrio, una cierta paz. En buen cubano diríamos una hedionda paz, que no hedionda. Doc, doc, hediondos y furiosos, piedras en la ruta, estoy tan cerca que puedo escuchar el aullido de los demonios, tan cerca que tiemblo ante las puertas imaginadas de Kumbum. Kumbum es un monasterio muy cerca de la ciudad de Chinín, quizás el monasterio más importante y a la vez más lejano de Lhasa, en la meseta, pero que sin embargo no se nos permitió visitar. La razón era muy simple. El abad pidió que no fuéramos hasta allí porque el monasterio estaba muy lleno de visitantes. De todas maneras, para mí fue más retador imaginar Kumbum que verlo. Como también fue retador para mí, que soy médico, ver el instrumental médico que había mandado a fabricar uno de los grandes sabios y uno de los grandes reyes y uno de los grandes soldados de la historia del Tíbet, Trisón de Usán, que eran de una absoluta actualidad. Si me dan, a mí no, que no soy cirujano, si le dan a un cirujano el instrumental médico construido hace 5.000 años, que está expuesto en ese museo de medicina tradicional tibetana, yo aseguro que puede hacer complejísimas operaciones quirúrgicas hoy sin ningún riesgo para la vida del paciente. Era una cosa extraordinaria. La contemplación de aquellos instrumentos médicos era un acto esencialmente poético. Los instrumentos que hizo fabricar el rey son como el pozo y el alma. Ahora ante mí guardan esos que Trisón de Usán mandó hacer como el pozo y el alma. Falta el golpe. Voy a leer un texto con chisme incluido. Cuando fuimos hasta el lago Qinghai, en una de sus orillas, nos encontramos un templo de la religión Bon, la religión primitiva del Tíbet anterior a la llegada del budismo. Padmasambhava, de origen indio, es quien introduce en el Tíbet el budismo. En ese lugar está una tarja en memoria del sexto Dalai Lama, que es un maestro oceánico, el gran maestro del linaje de los gorros amarillos, muy especial, porque este es un hombre que él mismo confiesa que nunca en su vida durmió
sin la compañía de una bella mujer. Y por otro lado, practicaba hábitos muy profanos, como que era un gran bebedor y también un gran practicante de el tiro al blanco con arco, pero esto sí tiene una dimensión exactamente religiosa y budista. Este hombre es a su vez el poeta nacional del Tíbet y es realmente un poeta de una altura extraordinaria. En memoria de su santidad el sexto Dalai Lama e imitándolo, yo escribí un pequeño texto. Arco de cuerno que se dobla, pájaros muertos, pájaros yertos. El cazador mira, sílabas mantras. Arco que regresa a la cabeza del yat, pájaro en mano, mudra. Después están los poemas que escribí en la propiamente dicha China, pero no los voy a abrumar. Está publicado Sentado en el olvido en la colección Arco Tenso. Ustedes podrán leerlo. Me propongo, para terminar, hacer un viaje inverso. Es el viaje al primer libro que publiqué, que no es el primer libro que yo escribí. Este es el libro escrito por un hombre después de los 20 años, y hay 4 libros anteriores que son los libros del adolescente, que para evitarme tentaciones no existen copias. Un fuego amigo se los tragó los 4 libros anteriores. Yo tuve la oportunidad de disfrutar de las bondades del colchón editorial, muy maldecido por algunos. Es el colchón de las editoriales que acumulaban libros y libros y libros que no podían publicar porque la producción editorial era mucho menor que la producción intelectual cubana, la que había desatado este país en los últimos 60 años. La producción era mayor, las editoriales no tenían la capacidad, y algunos maldicen todavía el colchón editorial. Yo lo bendigo. Me permitió alcanzar los 30 años sin publicar, de modo que tuve el juicio suficientemente sano como para darme cuenta qué debía y qué no debía publicar. Archipiélago es el primero de los libros publicados y en alguna medida el primero de mis libros escritos. Es un libro al que quiero con especial cariño. Es un libro relacionado además con algunos de los poetas que más yo admiro y quiero. Este libro se escribe en la ciudad de Camagüey en un momento muy particular de la historia camagüeyana. Es en el momento en el que conviven varias generaciones de grandes e importantes poetas cubanos, realmente grandes, realmente importantes. Algunos de ellos hoy premios nacionales de literatura. En el momento que yo escribo, que estoy construyendo el archipiélago, en Camagüey vivían Luis Álvarez Álvarez,
que ha publicado solo 2 libros de poesía, pero que es esencialmente un gran poeta, aunque se conozca de él más su obra como ensayista, como profesor universitario. Estaba allí escribiendo poesía y luchando por seguir estando de pie Roberto Manzano Díaz. Había publicado El canto a la sabana en una edición hecha a mimeógrafo, en aquellas hojas de 8,5 por 13 picadas a la mitad. Era una edición realmente pobre, que sin embargo yo guardo con mucho cariño y con absoluta devoción. Yo encontré mi voz leyendo El canto a la sabana, haciendo una operación que le había escuchado decir a José Soler Puy que hacía. Soler un día en Camagüey contó que él había copiado a mano las novelas de Mario Vargas Llosa, sobre todo Conversaciones en la Catedral, para saber cómo se escribía con la mano una gran novela. Pues esa misma operación hice yo. Lo que pasa es que fui un poco más allá. Primero copié El canto a la sabana a mano con lápiz, y después sometí El canto de la sabana de Manzano a un proceso de conversión. El canto a la sabana tenía que sonar como yo sonaba y no como sonaba Manzano, o como yo creía que sonaba. Así descubrí que con mi música yo podía escribir, si no las grandezas del canto a la sabana, sí con cierta dignidad y elegancia que me permitieran aparecer en público sin vergüenzas. De ahí surge El archipiélago, del contacto con un poeta extraordinario, vivo todavía en la ciudad, Rafael Almanza Alonso, de un poeta que yo leí con cierta dificultad, pero que aprendí a leer hasta hoy, y esa dificultad que me causaba acercarme a la poesía de Roberto Méndez fue también un impulso para poderlo leer a él en toda pureza y poder descubrir cuáles eran los recursos que usaba un gran poeta que además era dueño de su instrumento. Y por último, poco más contemporáneo conmigo, pero un poeta de rara madurez, Jesús David Curubel.